Saludos a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia sobre las perspectivas éticas de los avances en la reproducción asistida en Colombia. Gracias por acompañarme en esta conversación sobre un tema que ha transformado profundamente la vida de miles de personas en Colombia y en el mundo, los avances en la reproducción asistida y sus dilemas éticos. Antes de comenzar, recordemos que reproducción asistida proviene del latín reproducere, hacer surgir nuevamente, y asistere, ayudar, estar junto a. Es decir, se trata de acompañar técnicamente un proceso vital que en su origen ocurría solo de manera natural. Ahora bien, analicemos este fenómeno desde varias perspectivas. En el plano individual, la pregunta central es la autonomía. ¿Tienen las personas derecho a decidir sobre el uso de estas tecnologías para cumplir su proyecto de vida? Según Beauchamp y Childress, la autonomía es un principio básico de la bioética siempre que no cause daño a terceros. En el plano social, el dilema es la justicia. John Rawls, en su teoría de la justicia, nos recuerda que el acceso a los bienes sociales debe ser equitativo. En Colombia, sin embargo, los tratamientos de fertilidad suelen estar disponibles solo para quienes pueden pagarlos, lo cual genera desigualdades. En el plano ontológico enfrentamos la cuestión más profunda: ¿qué es la vida en el contexto de embriones congelados? Hans Jonas advierte que el poder tecnológico sobre la vida requiere un principio de responsabilidad con las futuras generaciones. Pero no todos ven este asunto de la misma manera. Desde un enfoque liberal se defiende la libertad reproductiva como un derecho humano. Desde un enfoque religioso conservador, especialmente en la ética católica, la fecundación in vitro es cuestionada como manipulación indebida de la vida, mientras que desde un enfoque crítico, como el de Michel Foucault, estas tecnologías son leídas como formas de biopoder que regulan quién puede o no reproducirse. Y aquí la pregunta práctica es: ¿cómo llevamos estas discusiones a la vida cotidiana? Pensemos en una pareja que no puede concebir de manera natural y debe decidir entre inseminación, fertilización in vitro o incluso vientre de alquiler. Pensemos en los legisladores que deben garantizar políticas de acceso equitativo, o en los médicos que cada día se enfrentan al dilema de qué hacer con embriones sobrantes. Para imaginar soluciones, incluso podemos apoyarnos en la tecnología, algoritmos de inteligencia artificial que, inspirados en la teoría de la justicia de Rawls, simulen escenarios de distribución más justa en tratamientos de fertilidad. En el siglo XX y comienzos del XXI, los avances científicos han superado muchas de las expectativas humanas, particularmente en el campo de la medicina reproductiva. Lo que antes parecía un límite infranqueable de la biología, hoy puede ser acompañado, corregido o incluso potenciado por la ciencia. Todas estas técnicas han ido ganando popularidad en las sociedades occidentales, donde un gran número de personas han podido acceder a ellas. Esto refleja no solo el progreso científico, sino también el cambio cultural. La idea de la reproducción ya no depende exclusivamente de la biología natural, sino que se abre a la biotecnología y a la elección individual. Un claro ejemplo de este fenómeno lo encontramos en los países europeos, que son líderes en la realización de estos procedimientos, tanto de alta como de baja complejidad. Allí encontramos desde técnicas como la fecundación in vitro, la donación de ovocitos o la inseminación artificial, hasta procedimientos más sofisticados como la criotransferencia, la congelación de ovocitos, la maduración in vitro o el diagnóstico genético preimplantacional. Como pueden ver, estas innovaciones no solo amplían las posibilidades reproductivas, sino que también plantean preguntas éticas fundamentales. ¿Hasta dónde debemos intervenir en la creación de la vida? ¿Qué implicaciones tiene que estas tecnologías estén concentradas en ciertos países y clases sociales? Ese será el eje de nuestra reflexión hoy. ¿Cómo equilibrar los avances de la ciencia con la responsabilidad ética y social que implican? La infertilidad no es solo un desafío médico, también es una experiencia profundamente humana. Para muchas personas y parejas, el calendario se convierte en un símbolo de espera, intentos y frustraciones.
Gracias a los avances en reproducción asistida, hoy existen más alternativas para transformar esa espera en esperanza, permitiendo que el deseo de tener un hijo pueda convertirse en realidad. Pero, al mismo tiempo, surge una pregunta ética esencial: ¿cómo garantizar que estas oportunidades estén disponibles para todos y no solo para unos pocos? La infertilidad es un problema de salud global que afecta aproximadamente a 1 de cada 6 personas en el mundo. Se estima que entre 48 y 72 millones de parejas viven esta condición, con una prevalencia que varía entre el 12 y el 17% en edad reproductiva. Las causas son múltiples, desde alteraciones en la producción o interacción de los gametos hasta dificultades en la implantación embrionaria. Los factores más frecuentes incluyen el factor masculino, problemas tubáricos, ováricos o incluso causas desconocidas. También puede estar provocada por alteraciones genéticas, anatómicas del útero, desórdenes endocrinos o metabólicos, infecciones y trastornos inmunes o vasculares. Más allá de lo médico, la infertilidad tiene un profundo impacto emocional, social y económico, generando angustia, estigmatización y afectando el bienestar de quienes la enfrentan. Por eso, este no es solo un tema clínico, sino también un desafío ético y social. La reproducción asistida es un campo donde conviven dos fuerzas opuestas pero inseparables. Por un lado, representa esperanza, la posibilidad real para millones de personas de cumplir el sueño de tener un hijo. Es una victoria de la ciencia sobre las limitaciones biológicas, pero al mismo tiempo trae consigo dilemas éticos. ¿Qué hacer con los embriones sobrantes? ¿Cómo garantizar un acceso justo? ¿Hasta dónde puede llegar la intervención tecnológica sobre la vida? Este equilibrio entre la ilusión de crear vida y la responsabilidad de hacerlo con justicia y respeto es el gran desafío que tenemos como sociedad. De 5. Hemos visto cómo las técnicas de reproducción asistida representan un avance extraordinario de la ciencia y una esperanza para millones de personas. Pero también debemos detenernos en los dilemas éticos que estas tecnologías plantean. No se trata solo de un desafío médico, sino de cuestiones profundas sobre la vida, la autonomía, la justicia y la responsabilidad. Aquí exploraremos esas consideraciones, desde la gestión de embriones y la donación de gametos, hasta la equidad en el acceso, el papel de la familia y las implicaciones sociales y culturales de intervenir en el origen mismo de la vida. En este punto, la pregunta central es: ¿cómo podemos aprovechar la ciencia sin perder de vista la dignidad y los valores humanos? Los dilemas éticos en reproducción asistida se pueden organizar en 3 grandes áreas. El inicio de la vida. Aquí surgen preguntas sobre el estatus moral del embrión, la manipulación genética y el destino de embriones congelados. La donación y el acceso. Aparecen debates sobre anonimato en donantes de gametos, equidad en el acceso a tratamientos y la posible mercantilización del cuerpo humano. Las implicaciones sociales incluyen el impacto en los modelos de familia, la maternidad subrogada y el papel del Estado en la regulación de estas prácticas. Cada uno de estos dilemas nos muestra que la reproducción asistida no es solo un avance técnico, sino también un espejo de nuestras tensiones como sociedad entre autonomía y responsabilidad, entre derechos individuales y justicia social. La reproducción asistida nos muestra cómo la vida puede comenzar no solo en el cuerpo humano, sino también en el laboratorio. Cada embrión en estas placas representa esperanza, pero también plantea preguntas éticas profundas. ¿Qué estatus moral tienen? ¿Cómo decidir su destino? ¿Hasta dónde debe llegar la intervención humana en los procesos naturales de la vida? La ciencia nos da la herramienta, pero es la sociedad la que debe definir los límites de su uso. Lo que vemos aquí es el inicio de todo, el encuentro entre un óvulo y los espermatozoides, el primer instante de la vida humana. Este momento, que durante millones de años fue exclusivamente natural, hoy también puede ser acompañado y modificado por la ciencia. La pregunta es: ¿hasta qué punto podemos y debemos intervenir en este proceso
sin alterar el sentido profundo de la vida misma? La gestación subrogada, aunque permitida en Colombia, aún no cuenta con una regulación clara. Esto significa que mujeres pueden gestar bebés para otras personas, lo que abre un debate ético sobre la posible explotación y los derechos de la madre gestante. Un caso reciente en Cali ilustra el dilema. Una pareja extranjera contrató a una mujer en situación de vulnerabilidad económica para llevar el embarazo a cambio de una compensación. Aunque legal, este tipo de acuerdos plantean una pregunta de fondo: ¿cómo garantizar que la gestación subrogada se realice de manera justa y sin convertir la necesidad económica en un factor de explotación? La reproducción asistida ya no responde únicamente a parejas heterosexuales con infertilidad. Hoy también representa una opción para personas homosexuales, mujeres solas o quienes enfrentan enfermedades genéticas transmisibles. Al mismo tiempo, la transformación social ha cambiado la manera de pensar la maternidad. La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral ha traído consigo un retraso de la edad reproductiva, lo que incrementa la necesidad de estas técnicas. En este contexto, la reproducción asistida se convierte en una herramienta que refleja cómo la ciencia acompaña los nuevos modelos de familia y los cambios en nuestra sociedad, pero también nos plantea el reto de garantizar acceso equitativo y respeto a la diversidad. En los procesos de fertilización in vitro se crean varios embriones, pero no todos son utilizados. Los que sobran suelen congelarse, donarse para investigación o en algunos casos destruirse. Esto plantea preguntas éticas profundas. ¿Cuál es el estatus moral del embrión? ¿Es legítimo destruir embriones sobrantes? ¿O debe priorizarse la libertad reproductiva de la pareja para decidir su destino? Un ejemplo cercano lo vemos en Bogotá, donde una pareja, tras lograr 2 hijos mediante FIV, quedó con 4 embriones congelados. Ahora enfrentan el dilema de qué hacer con ellos. En Colombia, al no existir una regulación clara sobre este manejo, las parejas quedan expuestas a una carga emocional y ética muy significativa. Este dilema nos muestra cómo la ciencia avanza más rápido que la legislación y cómo la bioética se convierte en un puente necesario entre el deseo de vida y el respeto por la dignidad humana. Cuando hablamos de reproducción asistida y del destino de los embriones, no podemos ignorar que las respuestas dependen en gran medida de la cosmovisión ética, cultural y religiosa desde la que se observe el problema. Para algunas tradiciones religiosas, la vida comienza desde la fecundación y cualquier manipulación de embriones es vista como inaceptable. Otras posturas, más liberales, consideran que lo central es la autonomía de las personas y su derecho a decidir. La bioética nos invita a reconocer esta pluralidad de perspectivas. No se trata de imponer una visión única, sino de generar un diálogo respetuoso que permita equilibrar los avances de la ciencia con los valores y creencias de cada sociedad. Detrás de cada técnica, de cada discusión ética, de cada dilema legal, hay un rostro, un sueño, una vida en potencia. La reproducción asistida no es solo un avance científico, es la posibilidad de transformar el anhelo en realidad. Nuestro reto como sociedad es garantizar que ese camino hacia la vida se construya con justicia, dignidad y respeto por todos los involucrados. Llegamos a la conclusión de nuestro recorrido. Las técnicas de reproducción asistida nos muestran la capacidad de la ciencia para transformar la vida, pero también nos colocan frente a dilemas éticos profundos. Los principios de la bioética, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, han guiado la reflexión sobre las parejas y su derecho a decidir. Sin embargo, el debate se amplía cuando consideramos también la dignidad y el estatus del embrión. Desde los bioderechos, Rentorf y Kemp proponen 4 pilares: integridad, autonomía, dignidad y vulnerabilidad, que nos invitan a pensar soluciones jurídicas y éticas más completas. La reflexión final es clara. A medida que las tecnologías avanzan, debemos asegurarnos de que las decisiones no se reduzcan al progreso científico, sino que respeten siempre la dignidad humana, la igualdad y los derechos reproductivos.
El reto es encontrar un equilibrio entre la esperanza de crear vida y la responsabilidad de proteger los valores que sostienen nuestra humanidad. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas.